Saludos, mi nombre es Nicole Pirela y junto a mis compañeros Carlos, Leonardo, Karen y Luis explicaremos a través de videos lo que es el proceso de refinación. Como se puede observar, este es el tercer video de la serie de 4 videos. En este en específico se abordarán los puntos de el proceso de conversión y las unidades que resaltan en dicho proceso, como lo es la de alquilación, isomerización, reformación catalítica, craqueo catalítico e hidrocraqueo. Además, se puntualizarán las diferencias entre craqueo e hidrocraqueo. A continuación, su desarrollo. Se comenzará entonces con lo que es el proceso de conversión. En este proceso, el objetivo es provocar reacciones químicas que rompan los enlaces de las moléculas de gran tamaño y alto punto de ebullición. ¿Para qué? Para obtener moléculas de menor tamaño que sean más útiles y de fácil transformación a materias primas. Por ejemplo, en Venezuela, el crudo que se comercializa es un crudo denominado Merey 16. Esto es porque este crudo posee un grado API igual a 16. Esto se obtiene, sin embargo, con la mezcla de diferentes crudos y es importante recordar que si bien Venezuela es el país con mayor reserva de hidrocarburos en el mundo, las mayores reservas del país son de hecho crudos pesados, extrapesados, incluso bituminosos, que de hecho no son precisamente comerciables. Ahora bien, la conversión forma el núcleo de las refinerías modernas debido a que permite que las refinerías alcancen altos rendimientos de transporte de combustible y otros productos livianos, brindan flexibilidad operativa para mantener la elaboración de productos livianos conforme a las fluctuaciones normales en la calidad del petróleo crudo, de esto hablamos anteriormente, y permite el uso económico de los crudos sulfurosos pesados. Es importante resaltar que cualquier pretratamiento, como por ejemplo el desulfurado a la materia prima, significan costos. Por lo tanto, adquieren gran importancia aquellas unidades que no necesitan o requieren estos pretratamientos. De esto también hablaremos un poco más adelante. Comenzaremos, sin embargo, con lo que es la unidad de alquilación. Esta unidad combina las olefinas livianas, generalmente las que contienen o 3 o 4 carbonos, con isobutano. Esto se hace para producir una mezcla de componentes de gasolina de alto octanaje. Este inciso de alto octanaje se explicará más adelante en el video de refinación parte 4. Esta mezcla de butilenos y propilenos son de hecho la materia prima en la porción olefínica o es la porción olefínica de la materia prima. De las dos maneras es correcto. Los productos es una mezcla de isoparafinas que van desde pentanos a decanos o parafinas con mayor número de carbonos. El mecanismo global de la reacción es extremadamente complejo, por lo tanto es difícil de esquematizar. Las reacciones se efectúan a temperaturas iguales o ligeramente inferiores a la del intervalo líquido normal del agua y a presiones lo suficientemente altas para mantener la materia prima y la mezcla de reacción en fase líquida. Los catalizadores que se utilizan son de hecho ácidos, o bien el ácido sulfúrico o el ácido fluorhídrico. En pantalla se puede ver la reacción de alquilación de isobutano con propeno. Empezaremos a hablar ahora de lo que es el proceso como tal. La materia prima debe ser tratada antes de ser introducida en la unidad alquiladora. Esto con el objetivo de eliminar agua y azufre. Esta mezcla de olefinas entra en íntimo contacto con el ácido, al igual que el isobutano, y forma una emulsión. En esta emulsión, o de hecho en este paso, es cuando reaccionan y se produce entonces lo que se conoce como alquilato. Seguidamente, se procede ahora, o esta mezcla llega a lo que es el tanque de sedimentación, donde la fase de hidrocarburos se eleva para luego ser enviada al sistema de fraccionamiento. La fase ácida, de hecho, se reutiliza en el reactor. Luego se procede a lo que es el fraccionador. Esto separa, o en este fraccionador se separa, la fase rica en isobutanos. Esta corriente se envía al sistema del reactor para su utilización.
Cabe resaltar que se necesita isobutano en exceso. Se procede entonces a lo que es la columna isoagotadora, cuyo objetivo es extraer el butano normal del sistema por una salida lateral cerca del fondo. El alquilato entonces se genera en el fondo de dicha columna. Cabe resaltar que, por ejemplo, si la alimentación contiene propileno y propano, parte de la corriente obtenida en el isoagotador se envía a un dispositivo que separa el propano como destilado. El fondo contiene butanos y se une de hecho a la corriente de reciclado de isobutanos. La corriente de propano contendrá ácido fluorhídrico, por lo que es necesario un agotador del mismo para recuperar el ácido. Los equipos utilizados son los que se pueden ver en pantalla, al igual de que se muestra una unidad alquiladora con ácido fluorhídrico. De manera siguiente, se explicará lo que es la unidad de isomerización. En esta unidad se reorganizan las moléculas de parafinas normal de bajo octanaje, generalmente de 5 y 6 carbonos, para producir las correspondientes isoparafinas de alto octanaje, nuevamente de 5 o 6 carbonos. Esta resulta ser una valiosa mezcla de componentes de gasolina. Los catalizadores son metales nobles que se apoyan en una base, las cuales se utilizan en reactores de lecho fijo. Se elabora entonces un producto que tiene como característica que casi no contiene azufre ni tampoco benceno. En pantalla se puede ver una reacción de alquilación de isomerización de pentano, al igual que a mi izquierda se puede ver índice o una tabla que se refiere a índices de octano y puntos de ebullición de las fracciones C5 y C6. Hablemos ahora del proceso como tal. Muy bien, esta unidad está arreglada para procesar una mezcla de hidrocarburos de 5 y 6 carbonos con un equipo de fraccionamiento a fin de reciclar tanto N-pentano como N-hexano. Se fracciona entonces la mezcla que se mencionó anteriormente, desulfurada para poder extraer el isopentano como producto neto. El producto de fondo se somete a la acción de un desecador antes de que se junte con el N-hexano para su reutilización. La temperatura de esta nueva mezcla se eleva a la de reacción por intercambiadores de calor y precalentamiento adecuado. Antes de entrar al reactor, la carga se mezcla con gas hidrógeno de reciclaje. Esto se realiza con el objetivo de inhibir la formación de depósitos, lo cual alargaría la vida del catalizador. El efluente del reactor de lecho fijo se enfría y se hace pasar a un separador a alta presión. El gas que sale del separador, más por supuesto hidrógeno seco de complemento, se introduce de nuevo al reactor. Por otra parte, el líquido se estabiliza y se envía a la siguiente etapa. El hidrógeno disuelto en el líquido se elimina mediante un estabilizador. El siguiente fraccionador de la serie recibe el líquido ya estabilizado o el líquido que no contiene hidrógeno, del cual se separa una mezcla de equilibrio de isopentano y N-pentano. Esta mezcla se regresa al desisopentanizador para separar el isopentano como producto neto. Es de esta manera que el contenido de N-pentano en la alimentación es convertido completamente en isopentano. Como paso final de la secuencia de fraccionamiento, la fracción de hexano se separa en un concentrado de dimetilbutanos como producto del tope y un producto de fondo rico en N-hexano, que se reprocesa para isomerización adicional de N-hexano y metilpentano. Cabe resaltar que con un fraccionamiento económicamente práctico, los metilpentanos se desdoblan entre el tope y el fondo de la columna desisohexanizadora y por lo tanto se pueden obtener lo que es el N-pentano y el isopentano. El punto de ebullición es lo suficientemente diferente como para hacer económicamente factible este desdoblamiento. Los equipos utilizados en la unidad son los que se muestran en pantalla, al igual de que se puede observar una unidad isomerizadora. Se continúa entonces con la unidad de reforma catalítica. En esta unidad, el objetivo es el reordenamiento de la estructura molecular de ciertos hidrocarburos, particularmente
para mejorar naftas. Este mejoramiento generalmente resulta en generarle características antidetonantes y convertirlas en combustibles de calidad premium o para producir bien sea compuestos aromáticos, en especial de 8 carbonos, benceno y tolueno, a partir de fracciones de nafta seleccionadas. Toda la nafta que se introduce a esta unidad debe ser hidrotratada. Cabe resaltar que el hidrotratamiento es un tratamiento con hidrógeno y no con agua. Este tratamiento se realiza para eliminar sustancias no hidrocarburos, ya que estos afectan negativamente la estabilidad de los catalizadores en su actividad y selectividad. Estos catalizadores son metales nobles que se colocan como lecho fijo. Las sustancias eliminadas por este hidrotratamiento son azufre, nitrógeno, oxígeno, compuestos orgánicos de arsénico y paladio. El catalizador, como se dijo anteriormente, se coloca como un lecho fijo en los 3 o más recipientes separados del reactor adiabático, junto con la materia prima. En pantalla se pueden ver algunas reacciones presentes en la reforma catalítica. Hablando del proceso entonces, se procede al precalentamiento con una mezcla de gas de reciclaje e hidrógeno antes de ser introducido al primer reactor. En el primer reactor se origina una pérdida importante de temperatura en las sustancias que fluyen y reaccionan. En el primer reactor es de hecho notable porque existe la deshidrogenación del nafteno. Las reacciones de deshidrogenación tienen característica o naturaleza endotérmica. Es por eso que es necesario calentar los efluentes del primer y segundo reactor hasta la temperatura adecuada para luego introducirse en el tercer reactor. Frecuentemente, el calentador de carga y los intercalentadores están contenidos en el mismo horno. Cabe resaltar que el efluente del último reactor, a diferencia de los anteriores, se enfría y se lleva a un recipiente donde la mezcla se separa. El gas se comprime y reintroduce a los reactores para proporcionar la presión parcial protectora de hidrógeno, mientras se extrae un producto neto rico en hidrógeno mediante el control de la presión. El líquido, por otra parte, que contiene hidrocarburos ligeros, se envía a un fraccionador para obtener un producto refinado estabilizado, que puede agregarse a la gasolina terminada, ya que este producto o esta mezcla será libre de hidrocarburos más ligeros que el butano. Se separa como destilado en un fraccionador estabilizador y se envía entonces a un sistema de concentración del gas dentro de la refinería. Los equipos utilizados en esta unidad son los que se muestran en pantalla, al igual que se puede observar una unidad de reformación catalítica. A continuación, se hablará acerca de la unidad de craqueo catalítico en lecho fluido. Esta unidad se emplea para fabricar gasolina, olefinas, bien sea de 3 o 4 carbonos, e isobutano, por la descomposición selectiva de destilados pesados. Los catalizadores son preparados específicamente. Por lo tanto, la gasolina que se obtiene tiene hidrocarburos con alto índice de octanos. Estos bien pueden ser aromáticos, olefinas, entre otros. Se produce también aceite de ciclo. Esta es una sustancia desintegrada sintética que hierve entre el punto final de la gasolina y el punto de ebullición inicial de la materia prima. Los catalizadores son sustancias de naturaleza cristalina o zeolíticos, en específico silicatos de alúmina hidratados modificados. En pantalla se puede observar algunas reacciones presentes en la etapa de craqueo catalítico en lecho fluido. Hablando del proceso, la materia prima precalentada más productos reutilizables de la sección de fraccionamiento se mezcla con una corriente controlada de catalizador regenerado caliente. La mezcla, que resulta de aceite vaporizado y catalizador, sube por el tubo de elevación a una velocidad tal que las partículas de catalizador se suspenden en una fase diluida. Cabe resaltar que es en esta etapa que ocurre gran parte de la desintegración. Cuando los vapores llegan al reactor, la velocidad lineal se reduce hasta que gran parte del catalizador se sedimenta. Esto luego forma un lecho de fase densa, cuyo peso puede controlarse mediante la válvula de línea de catalizador. Esta válvula se
controla gracias a la presión. El resto de la conversión se efectúa entonces mientras los vapores pasan por el lecho denso. Por encima del lecho denso se encuentra otra fase diluida de partículas finas de catalizador. Las partículas separadas se regresan a la fase densa a través de un pie de inmersión. Estos vapores pasan por el fraccionador principal, donde se destilan para formar varios productos. El destilado se separa por evaporación al vacío en gas y componentes no estabilizados de gasolina. Estos productos se envían a una unidad recuperadora de gas, en donde puede producirse gasolina desbutanizada, fracción C3 y C4 como materia prima para alquilación y gasóleos que contienen C2 y componentes más ligeros. El vapor usado para separar el catalizador se elimina con agua del separador de destilado. Cabe resaltar que el aceite de ciclo total puede convertirse en aceite de ciclo ligero, el cual se usa para calentamiento o combustible diésel. Los residuos de la columna contienen restos de catalizador, por lo tanto se envían a un tanque de sedimentación. Posteriormente se regresan al reactor dichos residuos. Los productos de combustión están virtualmente libres de oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono, así como varias sustancias de bajo contenido de hidrógeno depositadas. Dichos productos se introducen en el regenerador como vapor absorbido y humedad en el aire para combustión. Dicho gas incluso puede distribuirse por medio de diversos equipos auxiliares. Algo que es importante acotar es que la unidad de craqueo catalítico funciona como sistema de equilibrio térmico. La combustión química de las sustancias depositadas en el catalizador proporciona el calor necesario para vaporizar y desintegrar el aceite que llega al tubo de elevación, el calor necesario para elevar la temperatura del aire y el gas de combustión, al igual que el calor necesario para reponer las pérdidas por radiación. Los equipos utilizados son los que se muestran en pantalla y por supuesto se muestra la unidad de craqueo catalítico en lecho fluido. Por último, se habla de la unidad de craqueo. Aquí es importante hacer un paréntesis. Como se mencionó anteriormente, la mayor reserva de hidrocarburos en el mundo se encuentra en Venezuela. La mayor cantidad de reserva que se encuentra en Venezuela se encuentra en la faja petrolífera del Orinoco. Estos hidrocarburos o este crudo suele ser crudo, pesado, extra pesado e incluso bituminoso. Por lo tanto, no es económico tratarlo ni por supuesto es fácil comercializarlo. Es por ello que estas unidades cobran tanta importancia. En especial, cabe resaltar que estos crudos pesados, extrapesados y bituminosos tienen un alto contenido de asfaltenos. Los asfaltenos son esa porción que se encuentra en el crudo que contienen elementos que de hecho no son ni carbono ni hidrógeno, como el azufre, que es considerado contaminante en todos los procesos. La unidad de hidrocraqueo entonces es un proceso asistido por gas hidrógeno que se utiliza para romper los enlaces carbono-carbono. La materia prima principal es el gasóleo. Los productos principales son el combustible para aviones y el diésel, pero también fracciones de nafta con bajos contenidos de azufre y gas licuado del petróleo. La característica de estos productos es que tienen bajo contenido de azufre, lo cual es una ventaja significativa, y otros contaminantes. El proceso depende de la naturaleza de la materia prima y se pudiera hablar de que se divide dependiendo del tipo de reacción. Este tipo de reacción o las reacciones existentes son dos: las reacciones de craqueo, que son de naturaleza endotérmicas y utilizan catalizadores ácidos. El más utilizado está formado por zeolitas introducidas en una matriz de sílice y alúmina. La matriz debe darle resistencia mecánica al catalizador, además de actuar como trampa de coque y precraquear moléculas de hidrocarburo. Por otra parte, la segunda reacción, las reacciones de hidrogenación, tienen naturaleza exotérmica y los catalizadores utilizados son metálicos. Es importante acotar que ambas reacciones se llevan a cabo en el mismo reactor. Por lo tanto, los catalizadores deben favorecer a ambas reacciones. Si bien son catalizadores metálicos, se utiliza más que todo platino y níquel,
y ambos metales se encuentran dispersos sobre la matriz. Además de ello, es importante resaltar las funciones principales del hidrógeno. Estas son las que se muestran en pantalla, en especial la de la reducción de impurezas. Una ventaja necesaria de acotar que tiene el hidrocraqueo con el craqueo catalítico es que la materia prima no debe ser pretratada. Por lo tanto, el azufre que existe en la materia prima no debe ser eliminado, lo que supone un costo menos a considerar. Además de que este es un proceso de dos fases, en la que el azufre de hecho se convierte en ácido o en H2S o ácido sulfhídrico y el nitrógeno se convierte en amoníaco. La presión y la temperatura son altas, se habla de, por ejemplo, la presión en orden de 80 a 130 atmósferas y la temperatura en orden de 290 a 400 grados Celsius. En esta diapositiva se puede ver el mecanismo de hidrocraqueo de fracciones pesadas del petróleo. Por último, hablemos entonces del resumen del proceso. En la primera fase, la carga se mezcla con hidrógeno reciclado, se calienta y se envía al reactor primario, donde gran parte de ella se convierte en destilados intermedios. Aquí es donde ocurre la conversión del azufre y del nitrógeno. Esto es gracias a un catalizador. El residuo se calienta y se envía a un separador de alta presión, en donde se extraen y se reciclan los gases ricos en hidrógeno. El resto se rectifica o purifica para extraer bien sea el H2S, el amoníaco o los gases ligeros. Estos se recogen en un acumulador donde la gasolina se separa del gas ácido. Los hidrocarburos líquidos rectificados en el reactor primario se mezclan con hidrógeno y se envían al fraccionador, donde se descomponen en gasolina de alta calidad, combustible para aviones y materiales de destilación para mezclas. Tales productos pasan por una serie de separadores de alta y baja presión para extraer de ellos los gases. Estos se rectifican, al igual que las naftas ligeras, las que se utilizan para mezclas de gasolina, mientras que las naftas pesadas se reciclan o se envían a una unidad de reforma catalítica. Los equipos utilizados son los que se muestran en pantalla y por supuesto se muestra una unidad de hidrocraqueo. Para finalizar, se tiene una tabla que se puede ver en pantalla donde se explican o se puntualizan las diferencias entre el craqueo catalítico en lecho fluido y el hidrocraqueo, donde como se puede observar, en términos generales, el hidrocraqueo viene siendo más atractivo. Muchas gracias por su atención. En el siguiente video, que es el video de refinación parte 4, les debe continuar con la explicación mi compañero Leonardo. Gracias por su atención nuevamente.